Llegamos a la parte final de nuestro programa con nuestro habitual resumen de noticias. El presidente Gustavo Petro estuvo ayer en la versión número 58 de la Convención Bancaria de Asobancaria, es decir, el gremio, la asociación de los grandes potentados del capital financiero, el capital parasitario. Y allí dio una lección de manejo de la economía. Cuando hablábamos de candidaturas, precandidaturas, etcétera, es muy importante tener en cuenta que quienes sean los candidatos del campo alternativo, pues también deben tener un gran manejo de la economía, como lo tiene el presidente Gustavo Petro. Una cosa que me llamó la atención al mirar la transmisión fue cómo la gran mayoría de las personas que estaban allí, que son banqueros o dirigentes gremiales de los banqueros, es decir, de la oligarquía financiera, no desalojaban el sitio y por el contrario mantenían gran silencio y mucha atención a los planteamientos del presidente Gustavo Petro. Es decir, el presidente se ha ganado por lo menos el respeto de estos señores que manejan la economía desde el otro lado, desde el lado del capital, desde el lado de la oligarquía financiera. Ese fue uno de los elementos que me llamó la atención. El segundo, los planteamientos que hizo el presidente Gustavo Petro, entre otras cosas, dijo que la política de la tasa de interés real desarrollada por el Banco de la República es la que está ocasionando el freno del crecimiento industrial. Al igual que decisiones que nosotros desde Periodismo Libre hemos situado como lawfare, como guerra jurídica, como la que tomó la Corte Constitucional de desbaratar casi la mitad de la reforma tributaria con la que se buscaba obtener una gran cantidad de recursos para financiar programas sociales. Esos dos factores de sabotaje institucionales desde la órbita de las instituciones manejadas por la oligarquía han incidido en el estancamiento de la industria y de la vivienda. Porque al incrementarse la tasa real de interés por parte del Banco de la República, que es un dictador neoliberal, establecido en la Carta Política, en la Constitución, pues se frena el crecimiento, por ejemplo, de la construcción de viviendas. Ese es uno de los factores, queridas amigas y amigos, que hay que tener en cuenta en el proceso de información y de formación que estamos obligados a hacer desde Periodismo Libre y desde los medios alternativos. Entonces, dice el presidente Gustavo Petro, vamos a ver si volvemos atrás al primer trino, dice, para impulsar un sistema productivo y la descarbonización de la economía tiene que haber un plan, no es el libre mercado el que nos va a garantizar que salgamos del extractivismo fósil. ¿Cómo se financia y cuál es el papel del Estado? El papel del Estado ya está manicruzado. Es el gobierno el que impidió que la economía entrara en recesión, pero el gobierno no puede seguir haciéndolo. El gasto hay que recortarlo. El gasto no se va a recortar por lo que tiene que ver en lo que tiene que ver con la población más pobre de Colombia. Esto lo dijo a propósito, pues, de las talanqueras que impone el Banco de la República. Vamos a continuar con otros planteamientos del presidente Gustavo Petro en esta convención bancaria, la 58. Más de la descarbonización, porque parcialmente es la descarbonización de la economía colombiana, nos podría hacer la misma pregunta que en el contexto mundial. ¿Cómo juega ahí el sistema financiero y cómo juega el Estado? Otra vez, a escala colombiana. Y yo creo que la misma respuesta a escala mundial tendríamos que darla a escala colombiana. Tiene que haber un plan. No es el libre mercado el que nos va a garantizar per se que salgamos del extractivismo fósil y pasemos a el sistema productivo, que nos descarbonicemos per se. Entonces el Estado no tiene sino que sentarse a esperar que el proceso económico sin Estado lo produzca, porque estaríamos cayendo en la creencia de la cual el mundo está saliendo. Entonces, si esto es así,
La pregunta es, ¿cómo juega el sistema financiero? En un momento que tiene que ser de reactivación, pero de reactivación cambiante, un cambio de la extracción hacia la producción. Y aquí pues tenemos elementos negativos y obviamente unos positivos. La tasa de interés del Banco de la República, que se está elevando realmente. Ojo, la tasa de interés no está cayendo en Colombia, está cayendo nominalmente, lo que sacan de vez en cuando. Pero si ustedes miran el ritmo de caída de la inflación, de 13 ya estamos en, ¿cuánto es que estamos en el último dato? 6, 7 y pico. O sea, de 13 son más o menos 6 puntos, 7 puntos, 6 puntos. Pero eso mismo no ha caído la tasa de interés del Banco de la República. Ha sido conservador. Y en esa medida, cuando se compara las dos variables, que es como se compara para ponerlo en términos reales, en Colombia está subiendo la tasa de interés real. Y si está subiendo la tasa de interés real, las inversiones se empiezan a desplomar, no nos ayuda a la transición. Se estanca la economía, de milagro los puestos de trabajo medio se han mantenido con una ligera caída en los últimos 2 meses, no se cayó en el último. De milagro porque ha sido resistente el puesto de trabajo a la caída de la inversión. Y entonces, ¿cómo en medio de un contexto negativo para la producción podemos cambiar del sistema de extracción hacia el sistema productivo? ¿Cómo se financia? ¿Y cuál es el papel del Estado? Y el papel del Estado resulta que ya está manicruzado. La derecha sacó unos cuadros muy interesantes donde mostraba el crecimiento del PIB en términos de gobierno, de gastos de gobierno y de la economía privada, y efectivamente es el gobierno el que impidió que la economía entrara en recesión. Va por delante, está como extrayendo así en niveles modestos, pero ese es el cuadro. ¿Pero el gobierno puede seguir haciendo eso de aquí en adelante? La respuesta es no, porque el gasto del gobierno hay que recortarlo. Aquí puede haber todo un debate. Si Keynes me oyera diría cómo se le ocurre. Pero si me escuchan mis ministros del lado económico, entonces dice, toca recortarlo. Y ¡chum! El gasto no se va a recortar en lo que tiene que ver con la población más pobre de Colombia. De eso no hemos hablado todavía en público, así que no. Ahora se ha paralizado el gasto público. Entonces, si el gasto se paraliza y estamos estancados, ¿qué pasa? Acabamos de enredar la piola, porque era el gasto público el que estaba jalonando la economía, y si ahora se queda quieto, ¿qué? Empezaría el barco a estremecerse en las aguas de la economía. Fundamental entonces que haya un cambio en la política del Banco de la República, de su obcecado incremento de la tasa real de interés que estanca el trámite industrial y especialmente la construcción de vivienda por obvias razones. Recordemos que el Banco de la República es autónomo, es independiente por decisión de la Carta Política y en consecuencia el gobierno no tiene ninguna injerencia en el establecimiento de esas tasas de interés. Y por lo tanto se convierte en otro factor de lawfare, de guerra jurídica contra el Estado. El mismo presidente lo decía en su intervención ante los banqueros. Decía, la derecha dice, expresaba el presidente, ¿cómo le van a bajar las tasas de interés a Petro? Lo que necesitamos es que sigan incrementándose para que no le vaya bien y la economía se frene. Así de perversa es la derecha colombiana. Bueno, y la derecha continental, porque contra López Obrador y contra Lula y contra
Correa y contra Evo Morales y contra los Kirchner y contra todos los gobiernos progresistas en América Latina lo han hecho. Por eso decíamos que hay instituciones como los magistrados de las altas cortes, como la Procuraduría, organismos de control disciplinario y también como la Junta Directiva del Banco de la República, que la heredó el presidente, ¿no? Porque viene desde el gobierno de Duque, pues se unen para frenar el desarrollo de las políticas públicas del gobierno. Ojo con eso, hay que entender muy bien estos entramados, porque el gobierno no tiene el presidente no tiene una varita mágica, ¿no? Como creen muchos, una varita, y no es sino hacer y hacer, hacer, no. Él hace y le tumban, hace y le tumban, hace y le tumban, mediante demandas, mediante denuncias, mediante investigaciones, ya lo estamos viendo. Todo eso hace parte del golpe blando, del lawfare. Dejemos allí este último trino para que concluyamos esta parte. La caída de la construcción de vivienda, dice el presidente, tiene que ver con el ascenso de la tasa de interés real de la economía. Si el Banco de la República baja la tasa de interés real, el gobierno al lado del programa de mejoramiento de vivienda lanza un apoyo a la vivienda nueva para clase media. La caída en la construcción de vivienda nueva implica también la caída de la industria. Ahí está la explicación, amigas y amigos. Bien, una segunda noticia es que, y tiene que ver con este entrabamiento de la acción del gobierno, ¿no? Y lo hace precisamente otro órgano judicial. Recordemos que en nuestro país hay varias jurisdicciones. Está la jurisdicción ordinaria, que es la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, está la jurisdicción constitucional, cuya máxima autoridad es la Corte Constitucional, está la jurisdicción administrativa, cuya máxima autoridad es el Consejo de Estado, está la jurisdicción especial indígena, que es autonomía de las comunidades indígenas para el ejercicio de la justicia en sus comunidades, y está la jurisdicción de los jueces de paz y de control de segunda instancia de esos jueces de paz. Es una quinta jurisdicción creada por la Constitución Política de 1991. También se han creado otras jurisdicciones, la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP. Hay una jurisdicción pues que está dentro de la misma rama ordinaria, que es la de Paz y Justicia, creada en el gobierno de Uribe para juzgar a los paramilitares, y se acaba de crear una jurisdicción agraria. Pero bien, entonces, esa jurisdicción administrativa, la del Consejo de Estado, está haciendo de todo contra el gobierno. Ya nos recordaba la senadora Isabel Cristina Zuleta cómo el Consejo de Estado echó abajo la intervención del gobierno a la que tenía derecho para frenar el incremento de las tarifas de energía en la Comisión de Regulación, en la CREC. Eso lo hizo el Consejo de Estado. Porque, miren, la dinámica es muy sencilla. El gobierno gobierna a través de decretos y de resoluciones, y entonces esos decretos y resoluciones son demandados por mandaderos y mensajeros de la oligarquía, de la derecha, de los grandes empresarios. Entonces, ¿qué hicieron ahora con esa política tan exitosa de los caminos vecinales o de las vías terciarias, de las carreteras, de las tapahuellas, es que llaman, ¿no? Que es que el gobierno entrega a las juntas comunales pequeños presupuestos para que ellas, sin corrupción y de manera autónoma, construyan los caminos vecinales, las vías terciarias de acceso a sus comunidades. Pues mire lo que hicieron. Los contratistas de estas obras, que siempre se quedan con los grandes contratos y nunca cumplen, demandaron ante el Consejo de Estado. ¿Y qué hizo el Consejo de Estado? De manera obsecuente, arrodillada, les dijo: sí, señores, ustedes tienen razón, también quédense con las vías terciarias, con las placas huellas y los acueductos municipales, que el gobierno quería que lo hicieran las juntas comunales para que no hubiera corrupción y participaran las comunidades. Tanto es así que hasta el expresidente Ernesto Samper escribió un trino diciendo: la decisión del Consejo de Estado de suspender por extralimitación de funciones, ¿cómo les parece? Extralimitación de funciones, que el gobierno gobierne. Señores que atacan al gobierno, miren lo que está haciendo la oligarquía con su aparato judicial.
La decisión del Consejo de Estado de suspender por extralimitación de funciones las contrataciones de pequeñas obras públicas con las juntas de acción comunal como las placahuellas o los acueductos municipales reactivará las mafias locales de contratistas privados que, aliados con políticos y funcionarios corruptos, se seguirán robando los escasos recursos municipales y departamentales. Ahí queda la manguala, señores, del Consejo de Estado. Magistrados a los que les pagamos unos altísimos honorarios, ¿para qué? ¿Para qué hagan esto? Y dice Marta Peralta, la senadora, por esto fue que se alteraron tanto cuando se anunció la intervención de la nueva EPS. Ahora no tiene, bueno, este es de otro tema, lo que vamos a abordar más adelante. Pero ahí queda pues el fallo del Consejo de Estado atentatorio contra otra política del gobierno para frenarla y afectar a las comunidades. Eso no tiene otra consecuencia, afectar a las comunidades. Ojalá se entienda esto. Aquellos que dicen que el gobierno no ha hecho nada y que no está cumpliendo. Sí lo está haciendo, señoras y señores, pero tiene encima el aparataje judicial burgués que lo activan de inmediato los corruptos y los mandaderos de la derecha y encuentran eco en magistrados obsecuentes que entran en connivencia con esos intereses. Una tercera noticia, hay nuevas denuncias sobre los malos manejos de la CPS, lo hizo el superintendente de salud Luis Carlos Leal. Esos malos manejos involucran a Sanitas, a SOS, que es de Confandi, y a la nueva EPS, aquella que fundaron a partir de lo que quedó del Instituto Colombiano del Seguro Social o del Instituto de los Seguros Sociales. Y esos malos manejos pues vienen desde Duque, hay que decirlo, ¿no? Porque los medios de comunicación, incluidos los públicos, siempre hablan de estas irregularidades, pero no dicen en qué gobierno. Entonces queda la sensación de que es en el gobierno actual. No. Eso viene desde antes. Entonces, miremos, por ejemplo, la nueva EPS. Engavetaron 5 billones de pesos en facturas. Por eso el presidente ha señalado directamente a la familia Vargas Lleras porque uno de sus integrantes fue el que dirigió esta entidad en los gobiernos anteriores. Dice el superintendente que hubo jineteo de facturas desde antes de 2019. No tienen dictamen ni certificación de estados financieros de 2023. No fueron aprobados por junta directiva. Hubo un incremento del costo médico entre 2022 y 2023 del 58,3% y múltiples contratos sin legalización con falta de datos para autorizaciones adecuadas. Bien, escuchemos al superintendente Luis Carlos Leal. De la nueva EPS se ha hablado recientemente de distintos hallazgos y el más relevante es el hallazgo financiero frente al ocultamiento de cerca de 5 billones de pesos en facturas que se encontraban engavetadas y que no habían sido legalizadas al interior del sistema, que generan múltiples dudas frente a cómo fue el manejo oportuno, adecuado en materia financiera y en los estados y en los balances que se presentaban a la Junta Directiva año tras año de esta EPS. Se realizó mediante una modalidad denominada jineteo, donde año tras año, para lograr un balance adecuado financiero al terminar el año, se ocultaban las facturas del año anterior y se registraban como si fuesen del año siguiente, generando una disminución en el recurso económico inicial para la prestación de servicios de salud durante cada uno de los años, llegando a una cifra escandalosa por encima de los 5 billones de pesos de ocultamiento, de cifras importantes y de recursos importantes del sistema de salud. Se ha detectado que esta normalidad venía ocurriendo al menos desde el año 2019 y presuntamente desde años atrás. Hoy quiero decirle a todos los medios de comunicación que la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando un proceso de investigación al interior de la nueva EPS y que revelará cuáles son las verdaderas causas y los orígenes para que este ocultamiento financiero se haya dado al interior de la EPS y sobre todo que el país conozca quiénes son las personas responsables durante todo este proceso. Es importante aclarar que la junta directiva más reciente que tuvo la EPS, la última que tuvo la EPS, tuvo la responsabilidad de negar la aprobación de estos estados financieros y de allí se desprendió una investigación interna que resultó después en la intervención forzosa administrativa para administrar de la nueva EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que hoy nos permite acercarnos a la verdad financiera de lo que ha venido ocurriendo. En orden cronológico, la intervención. Bueno. Aparte, después de la rueda de prensa que dio Luis Carlos Leal, el superintendente, dijo también que la Supersalud
encontró en la Caja de Compensación Familiar SOS, que tiene mucha incidencia en el suroccidente de Colombia, encontró que es el mismo presidente de la Junta Directiva de la APS, el que dirige esta caja de compensación, de allí que tenga la potestad de nombrar a muchos de sus miembros de junta directiva. Y dice que esto facilitó la contratación de casi la totalidad de la red primaria de atención para esta EPS, que esa contratación se hiciera con IPS, o sea, IPS, ¿qué es? Las clínicas, los hospitales, los centros de atención propios de Confandi, con múltiples irregularidades en los contratos, dijo Leal. El presidente se pronunció también sobre la nueva EPS. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Dijo, el superintendente de salud dio una rueda de prensa sobre un solo hecho, la nueva EPS. Escondieron en las gavetas facturas que no han pagado por 5 billones de pesos, hospitales y clínicas quebradas porque no les pagaron, mientras el Estado giraba la plata uno tras otro, dijo el presidente. El intendente de salud dio una rueda de prensa esta mañana, sobre un solo hecho, la nueva EPS, que fundó la familia Vargas Lleras desde el poder, transformando el Instituto de Seguros Sociales en esa EPS. Resulta que había escondido en las gavetas facturas que no ha pagado por 5 billones de pesos, hospitales y clínicas quebradas porque no les pagaron, mientras el Estado giraba la plata uno tras otro peso. ¿A dónde se fue a parar la plata, señores Vargas Lleras? ¿Por qué la nueva EPS está quebrada definitivamente? ¿Por qué enterraron el Instituto de Seguros Sociales de Colombia de esa manera para hacer negocios particulares? Respuestas que tendrán que darle al pueblo, pero que solo nos demuestran que el incumplimiento a la paz tiene una razón y una lógica. Y es que unas familias de hereditarios del poder quieren mantenerse ordeñando el Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Ahí queda también la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre estas gravísimas revelaciones del superintendente de salud, que entre otras cosas lo vemos muy, muy acucioso y con muchas pruebas. Lo que se ha descrito por los interventores de la EPS es el mismo modus operandi de Saludcop, en donde usaban los recursos de los medicamentos para construir infraestructura propia cuando eso es ilegal. Es decir, dice la exministra Carolina Corcho. Escuchémoslo. Los colombianos. Bien, doctora Corcho, le quiero preguntar si usted cree que esto demuestra la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud. Por supuesto que sí, es que mira, lo que estamos viendo acá es lo que ya sabíamos que estaba pasando. Esto es el caso de Saludcop, que es una cosa juzgada, que es algo ya con fallos en la justicia colombiana y que hay un consenso judicial alrededor de la pérdida de 1.5 billones de pesos de Saludcop. Lo que se está describiendo y lo que se ha descrito por la Contraloría, por los interventores de las EPS en los informes que presentaron el día de hoy, es el mismo modus operandi de Saludcop, de la integración vertical, donde yo tengo mis propias clínicas, me pago a mí mismo a discrecionalidad, utilizo los recursos que deberían ser para medicamentos, para construir infraestructura propia, cuando eso es ilegal. Es el mismo modus operandi, es decir, Saludcop no era una manzana podrida, sino que es la manera misma como funciona el sistema de salud, y sobre ese fundamento es que se presentó la reforma estructural del sistema de salud, porque ese manejo privado de recursos públicos ya no podía ser viable en el país. Ese es el fundamento de una reforma donde se acabe esa intermediación, ese manejo privado, y se haga un manejo público donde los colombianos sepamos a dónde va cada peso y no ocurra toda esta situación que estamos seguros va a ser mucho peor cuando ya la Contraloría y la Fiscalía muestren resultados. Bueno, ahí queda pues la esencia de toda esta problemática con el sistema de salud. Y la derecha la hundió en el Senado de la República, en la Comisión Séptima, con filibusterismo parlamentario.
Vamos a las noticias buenas, a las noticias positivas. Bueno, antes de eso, escuchemos una denuncia muy grave que hace el doctor Elmer José Montaña Gallego en relación con el incremento previsible del predial, del impuesto predial en la ciudad de Cali, que de acuerdo con esta denuncia sería terrible. Escuchemos al doctor Elmer Montaña. Se llevó a cabo una reunión en un hotel de Cali convocada por la Alcaldía de Santiago de Cali con un reducido grupo de invitados especiales, en donde la Alcaldía presentó el nuevo cuadro de actualización catastral para este año para las comunas 2, 3, 4, 8, 17, 19 y 22. Oigan bien a cómo quedará el metro cuadrado, el avalúo de metro cuadrado en estas comunas. Comuna 2, metro cuadrado, 49.431.000 pesos. Comuna 3, metro cuadrado, 22.192.000 pesos. Comuna 4, metro cuadrado, 9.237.000 pesos. Comuna 8, estrato 3, metro cuadrado, 13.086.000 pesos. Comuna 17, metro cuadrado, 42.593.000 pesos. Comuna 19, metro cuadrado, 20.430.000 pesos. Comuna 22, Ciudad Jardín, metro cuadrado, 7.378.000 pesos. Pongamos un ejemplo, la Comuna 8, barrios de estrato 3, como por ejemplo el barrio Saavedra Galindo. Una casa hoy evaluada en 100 millones de pesos quedará a partir de este año evaluada en 1.386 millones de pesos. Si el dueño de la casa pagaba 1 millón de pesos de impuesto predial, tendrá que pagar a partir de este año más de 13 millones y medio de pesos de impuesto predial. Esta es una propuesta absurda, demencial, que demuestra que el alcalde está desconectado de la realidad, pero además que desconoce la normatividad que rige esta materia. El impuesto predial para este año por el decreto de planeación nacional no puede ser superior al 4.55%. Pero esas son las alcaldadas del señor Alejandro Eder, desconectado de la alcaldía, ausente y viajero. Si esto se llegara a materializar, la mayoría de los propietarios tendrían que vender sus viviendas al mejor postor o a las grandes inmobiliarias que hoy quieren hacer realidad el sueño del alcalde de convertirnos en la Miami de Sudamérica a costa del hambre, la miseria y el despojo de muchísimos caleños. Gravísima la denuncia del doctor Elmer Montaña, y recordemos que el impuesto predial es de la jurisdicción de las municipalidades. Ahora que no vayan a salir a decir que eso es obra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gravísimo esta denuncia, estaremos atentos a sus desarrollos. Y ahora sí vamos a las buenas noticias para ir terminando nuestro programa. El presidente Gustavo Petro resaltó el crecimiento del 9,3% de la agricultura, de acuerdo con el reporte del DANE, una cifra histórica que no se ha visto antes en Colombia. Esto significa que hemos cumplido el programa de gobierno en el punto de transitar de una economía extractivista a una industrialización del campo para potenciar la agricultura. Además, dice el presidente que también hubo un buen comportamiento del turismo, que ha crecido sustancialmente, una muestra de los logros significativos de los 2 años de gobierno. Y el presidente destaca que a pesar del estancamiento de la industria, por lo que ya explicamos, y de la vivienda, por el incremento real de las tasas de interés que ha decretado el Banco de la República, que es un ente autónomo independiente de su gobierno y que obra dentro de toda esta dinámica de frenar el buen gobierno, a pesar de ese sabotaje, ha habido un crecimiento muy grande de la agricultura, del 9,3%, y del turismo, que lo ubica en el 7%. Ayer también lo dijo ante los banqueros. Otra noticia importante, la sexta, el Consejo Superior de la Universidad Nacional sacó del cargo Ismael Peña, un triunfo de la constituyente universitaria, después de las gravísimas denuncias sobre cooptación y sobre situaciones de corrupción que se presentaron en la designación del rector que se autoproclamó. Y miren ustedes cómo, vamos a volver a pasar ese video porque es muy sintomático, cómo la comunidad universitaria, por primera vez, yo creo que en muchísimo tiempo, desfila con su rector, vitoreándolo y destacando esto como un gran triunfo.
la elección de Leopoldo Múnera. El Consejo Superior ahora tiene una nueva composición. Esta composición fue la que permitió la designación de Leopoldo Múnera como el rector, pues él había sido el que había ganado la consulta dentro de la universidad. Entonces, el Consejo Superior de la Universidad Nacional se reunió, declaró nula la elección de Ismael Peña, que venía reclamando la universidad que se hiciera esto, los estudiantes y los profesores y los trabajadores en asamblea permanente, y luego escogieron a Leopoldo Múnera. Esta designación del rector fue posible con la nueva composición del Consejo Superior. Por Leopoldo Múnera votaron el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez, los dos representantes del presidente, María Alejandra Rojas y Natalie Garzón, Víctor Manuel Moncayo, nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior, y la representante estudiantil Laura Quevedo, que también reemplazó a la anterior. Como vimos con la entrevista que hicimos hace 8 días con el profesor Boris Salazar, pues se presentaron una serie de irregularidades que fueron las que permitieron la escogencia de Ismael Peña, que fue irregular. Pues ya se solucionó por lo menos este impasse, aunque la asamblea permanente continúa. Se abstuvieron de votar Diego Torres, representante de los profesores, Ignacio Mantilla de los rectores y Verónica Botero del Consejo Académico. Pero ya se posesionó el profesor Múnera y los estudiantes decían, sí se pudo, como lo veíamos allí. Y fíjense ustedes que esto coincidió con una fecha histórica. En 1929, el gobierno ultragodo de Abadía Méndez asesinó al estudiante Gonzalo Bravo Pérez. En esa arremetida pues, que hizo el general Cortés Vargas contra la protesta estudiantil. Cuando en 1954, el 8 de junio de 1954, se conmemoraban 25 años de ese crimen, fue asesinado otro estudiante, un estudiante de medicina de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez, en pleno gobierno dictatorial también de Gustavo Rojas Pinilla. Y al día siguiente, cuando los estudiantes salieron a protestar el 8 de junio, es decir, estamos hablando de que hoy es una conmemoración del Día del Estudiante, hoy es 8 de junio, pues fueron asesinados otros 8 estudiantes por el tristemente célebre Batallón Colombia, que acababa de llegar de ayudarle al imperio estadounidense a combatir al pueblo coreano en la guerra de Corea, aquella que dividió ese país en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Desde esa época, 1954, están divididos, y en esa época el gobierno de Rojas Pinilla, de manera obsecuente y arrodillada frente a Estados Unidos, le ayudó a Estados Unidos en la invasión y en la guerra de Corea. Hechos históricos que coinciden con esto que acaba de ocurrir en la Universidad Nacional. Séptima noticia: se han entregado hasta el momento en Colombia 89,000 hectáreas de tierras a campesinos. Un avance muy importante, pero lejos aún de los 3 millones que se ha propuesto el presidente Gustavo Petro, que son los que dice el acuerdo con las FARC. En San Juan de Nepomuceno, el presidente Petro entregó 1,617 hectáreas y se completaron 2,500. Ya mostramos el recibimiento del que fue objeto, lo mostramos en nuestra entrevista con la senadora Isabel Cristina Zuleta. Octava noticia: fue aprobada la mesada 14 por vía constitucional. Recordemos que la mesada 14, pero para los militares ya pensionados, ¿no? El representante Alfredo Mondragón dijo que, respondiendo pues a señalamientos de la derecha, dijo que lo que se está haciendo es dejar en firme la mesada 14 de las Fuerzas Armadas que el gobierno de Uribe en 2005 propició. ¿Por qué se dice esto? No sé si tenemos ahí el video. ¿Por qué se dice esto? Porque resulta que en el 2005, como lo hemos planteado en otros programas, vía reforma constitucional, el gobierno de Álvaro Uribe quitó la mesada 14 para todos los pensionados colombianos. Entonces, apegados a esto, fue demandada la mesada de los militares y también la quitó el Consejo de Estado, aunque en el acto legislativo de
2005 quedaba en firme solo la mesada para los militares pensionados, pero el Consejo de Estado, haciendo una interpretación, dijo que no, que también los militares quedaban sin ella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro? Presentó un proyecto de ley para que a los militares pensionados se les retorne esa mesada 14. Todos los colombianos esperamos que también la mesada 14 para todos los trabajadores pensionados sea recuperada. De eso hablamos hace poco en una intervención que tuvo la ministra del Trabajo, que dijo que después de aprobada la reforma pensional se está pensando en presentar otro proyecto de acto legislativo, o sea, reforma constitucional para restablecer la mesada 14. Miremos lo que le respondió a la derecha el representante Alfredo Mondragón. Miserable ese gobierno. Miserables fueron los que le quitaron la mesada 14 a los millones de colombianos, a los maestros, a los trabajadores. De tal manera que si insisten en ese relato, pues respondemos. Eso sí fue miserable. Y es tan miserable que hoy nos toca que hacer un acto legislativo para proteger la mesada 14 de los militares y la policía, porque hay un litigio en el Consejo de Estado que lo pone en riesgo y que con este acto legislativo queremos asegurarle a más de 240.000 militares y policías las garantías de su mesada y a los que vienen cuando se pensionen. Yo invito al magisterio de las fuerzas sociales del país que hagamos un proyecto de ley para devolverle los derechos arrebatados y esquilmados a los maestros y al pueblo colombiano. Es decir, toda la mesada 14, ¿no? Que recuerden es una prima para mediados de año. A todo trabajador se le reconoce una prima a mediados de año. Esa la quitó el señor Álvaro Uribe mediante acto legislativo. En 2005, nunca lo olviden, Gustavo Bolívar dice, la ley que devuelve la mesada 14 para la fuerza pública es iniciativa del gobierno Petro. Ayer escuché medios entrevistando congresistas del Centro Democrático, o sea, el partido del uribismo, para confundir sobre la autoría. Hasta gente de medios públicos cayó en eso, entrevistando a los de la derecha. Pues obviamente ellos no podían oponerse porque ellos dicen que son los defensores de la fuerza pública, entonces les queda muy mal oponerse hasta en eso a una propuesta del gobierno. No, señores, fue Uribe quien quitó la mesada 14 en 2005 y es Petro quien la restituye hoy beneficiando a 240.000 familias con un costo de $1 billón anuales, señores. Bien, seguimos la noticia número 9. El nuevo director de la DIAN será Jairo Villabona, contador y profesor de la Universidad Nacional. Luis Carlos Reyes, el actual director de la DIAN, será el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ya está en la página respectiva su hoja de vida para que se hagan observaciones. Y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Omaña, será el nuevo embajador de Colombia en Bruselas. Décima noticia, entró en plena vigencia el Gabinete de Paz del Gobierno Nacional que hará seguimiento a los diálogos en procura de la paz total. Se reunirá cada 2 meses, incluye a los ministros del área de la paz y de su incidencia en la construcción de paz y de diálogos con los diferentes actores armados del país. 11ª noticia, la SAE, la Sociedad Activa Especial, entrega un hostal que está bajo su custodia porque era de actores ilegales, decomisado, a una comunidad femenina de Antioquia. Veamos rápidamente esta noticia. Entregue bienes de estos a organizaciones sociales para que puedan mejorar sus condiciones económicas y que haya un desarrollo más incluyente. Digamos que es una apuesta muy interesante, es una apuesta de mucho valor y pensada para la gente de a pie. Amor es amor, como lo decían las compañeras, y el amor transforma vidas, y el amor transforma realidades, y la plata es importante, por supuesto, y estos activos van a seguir rindiendo utilidades, pero con un componente adicional que quizás no conocen: el amor por lo que hacemos, el amor por nuestra gente, y el amor por unas generaciones venideras que entenderán, y la historia les dirá, que estos activos hicieron mucho daño, que le fueron incautados al narcotráfico que trajo tanta violencia a nuestras calles, a nuestros barrios, pero que ahora están siendo administrados con amor por ustedes. Amor es una organización de segundo grado que agrupa organizaciones de mujeres de base de los 23 municipios del oriente antioqueño
Trabajamos principalmente por los derechos de las mujeres, la paz, por la inclusión social, por el desarrollo del territorio sostenible, por la defensa del medio ambiente. Hoy estamos muy felices, las integrantes de la organización. Estábamos a la espera de esta entrega. Es una oportunidad enorme para que las mujeres mejoren las condiciones, para nosotras mejorar nuestro fortalecimiento organizativo, para poder generar recursos para la organización y para que las mujeres puedan acceder a un disfrute y a una mejor calidad de vida. Soluciones colectivas desde la SAE para las comunidades pobres, las comunidades campesinas, las comunidades femeninas, las comunidades populares. Eso es lo que está haciendo el gobierno a través de la SAE. La noticia número 2, de paso a sanción presidencial a Jurisdicción Especial Agraria. Muy importante porque ahorita van a tener jueces agrarios especializados para resolver los campesinos, los litigios y sus reclamos. Y avanza la reforma educativa, aunque de sectores alternativos se plantea que en la plenaria debe haber una reformulación de algunos asuntos con los que no están de acuerdo. La 13ª noticia, el grupo Cali Teatro abre temporada, presenta La Devoradora. La Devoradora nos habla sobre la explotación indebida del oro por el Chocó Pacífico, una compañía, ¿no?, transnacional, allá en los años 70 del siglo pasado. En esta obra podemos observar el grado de pobreza y despojo de tierras a los habitantes de Condoto, en el Chocó, por parte de esa compañía extranjera. Sueños frustrados, cantos alabados, muertes, desapariciones en el río a quienes solo les dejaron cascote y nada más. Son 8 contundentes escenas con la participación de 10 integrantes, canciones y música original. Un montaje minimalista con dirección y dramaturgia de Álvaro Arcos, ganadora de la beca de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura en el año 2022. Funciones, ayer hubo una, hoy hay otra, el 14 y el 15 a las 7:30 en Cali Teatro, carrera 12, número 451 del barrio San Fernando. Bueno, invitados todas y todas. Hay que volver al teatro. Es una forma de acercarse también a la literatura, a la dramaturgia, al arte, hecho con una visión alternativa, con una visión diferente de la sociedad. Recomendado pues La Devoradora, del grupo Cali Teatro, dirigida por el maestro Álvaro Arcos, quien también actúa. Carrera 12, número 451, barrio San Antonio. Dije San Fernando, ¿no? San Antonio. Esto es San Antonio. San Antonio, corrijo. Bien. La 14ª noticia, la frase de la semana. La pronunció el presidente Gustavo Petro en su reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Dijo, esto es muy importante y queda para la reflexión, y con esto cerramos: en muchas regiones de Colombia empezó a aparecer un fascismo de verdad, ya no discursivo sino real. Poderes dictatoriales y totalitarios fácticos que dominan la vida de la gente que allí habita, genocidios en concreto, buscando controlar la población con un solo fin, que ya no era la limpieza ideológica de antaño, o sea, el enfrentamiento entre liberales y conservadores, sino la construcción social de una economía ilícita, la del narcotráfico. Esto trajo la tercera fase de la guerra, dijo el presidente. Una frase importantísima para la reflexión que queremos dejar allí. Y concluyó: los que me critican sí se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni la constituyente es un instrumento adecuado para ello. Pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual. Frases del presidente Gustavo Petro para la reflexión, y que tienen que ver con nuestras temáticas de hoy. Bien, hemos llegado al final de nuestra emisión número 78 de Periodismo Libre. Recuerden inscribirse para el taller de planificación convocado por la Asamblea Popular Permanente de Cali y el Valle del Cauca, por el colectivo por la Unidad Popular de Cali y el Valle del Cauca, como lo veíamos hoy. Y no olviden también suscribirse a nuestro canal Periodismo Libre. Así nos apoyan, suscribiéndose, dándole like a nuestros programas, y asimismo, Stan X no es para Periodismo Libre, no es Stan X que figura allí, es para los refrigerios del taller
de planificación de la convocatoria que está haciendo el colectivo por la Unidad Popular y también la Asamblea Popular Permanente. Está la dirección donde se va a realizar el 15 de junio, es decir, dentro de 8 días. Bueno, nos vemos en nuestro próximo programa en Periodismo Libre. Les habló Luis Alfonso Mena Sepúlveda y recuerden que el periodismo es libre o es una farsa.